Estoy grabando, ¿cierto? ¿Alguien me confirma que no veo el puntito? Y ahora sí lo vi. Ya. Vamos a comenzar con el comentario 1 que dice así. Sea xi de u y 1 hasta n una muestra aleatoria que proviene de una distribución cualquiera con media mu y varianza sigma cuadrado. Sabemos que la media muestral, o sea, este promedio que se denota con un x barrita, es un estimador consistente de mu, ya que la varianza de este promedio es mu y la varianza es sigma cuadrado partido en n. Se sigue entonces, o sea que con toda esta información que yo marqué con este destacador, que xn al cuadrado es un estimador consistente de mu al cuadrado. Hoy parece que eso copió mal, porque es esto. Ya, entonces, si xn es un estimador consistente de mu, esto quiere decir que converge en probabilidad a mu. ¿Ya? Esto equivale entonces, o sea, esta misma notación, para que nos vayamos acostumbrando a las distintas notaciones, esto es equivalente a que el xn, límite en probabilidad, es mu, que se denota con un p'. Y nosotros sabemos por clases que por teorema de Slutsky, este teorema propone muchas propiedades para operar con los límites en probabilidad. En particular, tenemos que si tenemos una función continua g, una n continua g, nosotros podemos aseverar lo siguiente, que el p' del g de teta, considerando a teta gorrito un estimador, es igual que a la transformación de todo este límite del mismo teta gorrito, del estimador. Eso es lo que nos dice Slutsky. Por lo tanto, como la función cuadrática es continua, podemos definir lo siguiente. O sea, podemos definir este xn como xn al cuadrado. ¿Ya? Y de esta manera, nosotros podemos decir, esto lo definimos, ahí para que se vea todo lo que estoy haciendo. Lo definimos y nosotros podemos hacer lo siguiente, que el p' del g del promedio va a ser igual a p' de xn al cuadrado, porque estoy aplicando esta función de aquí, ¿ya? Y esto por Slutsky va a ser la transformación de todo este p'. Y nosotros conocemos esto. Nosotros sabemos que esto es mu, ya que el promedio es un estimador consistente de mi parámetro mu, que sería la media poblacional. Por lo tanto, si yo reemplazo esto, voy a tener una transformación de g sobre este mu. Y como sabemos que el g representa una función cuadrática, esto va a ser mu al cuadrado. ¿Y qué afirmamos con esto? Esto equivale a decir que Tenía una consulta. ¿sí? ¿Cómo pasaste de la primera línea a la segunda? ¿Cuál es la primera línea? ¿Esta? No, la de abajo. La de abajo hacia esta otra, ¿no? Como, ¿por qué apareció de nuevo el G si habíamos reemplazado? ¿Qué apareció? Ah, es que esto es Slutsky. Mira, lo voy a destacar. Esto de aquí es igual a esto de acá por esta propiedad. Esto es una propiedad que está dada por un teorema que se llama teorema de Slutsky.
Esto está dado. Ya. ¿Se entiende? Sí. Ya, genial. Entonces seguimos. Entonces dense cuenta que lo que había aquí a la izquierda, esto, aquí tenemos un pelín de xn al cuadrado, va a ser igual entonces a el mu al cuadrado. Entonces, ¿qué concluimos? Por lo tanto, xn cuadrado es estimador consistente de mu al cuadrado. ¿Quedó alguna duda? ¿Fui muy rápido? Siento que fui como un volador. Así que si quedan dudas, díganme nomás. Hola, yo ¿Sí? tengo la duda de si esta era la única manera de hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste tú? No, no sé, como con los límites de la varianza, El no límite de la sé. varianza, claro, es que también se puede ocupar eso porque al final estarías jugando con la definición de consistencia. Es que nunca, en ningún momento nombré ese teorema. ¿Ya? Entonces, Pero es que no igual sé yo si... creo que se puede sacar como lo hiciste tú, solo que ahí te estarías metiendo con la definición de lo que es consistencia. Claro, Entonces yo me imagino que lo que hiciste fue aplicar la definición de consistencia en cuanto a al límite de la varianza sobre el estimador xn cuadrado, ¿cierto? sí, Ya. Sí, o sea, si lo hiciste así, yo creo que igual es válido. Si al final estuviste jugando con la definición, que es algo más, que es como la base de la consistencia. Así que no se preocupen si lo hicieron de otra forma y lograron llegar a lo mismo. ya. Gracias, profe. No me digan profe, díganme caro nomás. Ya. Em, ya, si todo quedó claro con eso, podemos pasar al segundo comente. ¿Todo bien hasta ahora? A la 1, a las 2 y a las 3. Pasamos. Vamos al siguiente comente. Ya, ¿qué nos dice este comente? Sea xi otra secuencia de i1 hasta n, una muestra aleatoria con x distribuyendo normal mu sigma cuadrado. Aquí alguien me preguntó en el control de que si el x era equivalente al xi, ya que nos decían la distribución del x, pero no del xi. Entonces yo le dije que podía tomar a x como un vector de valores xi, ¿ya? No sé, que aquí estuviera el xi más bajito el xn. Entonces, cuando nosotros decíamos que x distribuye n mu sigma cuadrado, en realidad lo que estábamos diciendo era que xi distribuye n sigma cuadrado para todo i de 1 hasta n. ¿Ya? Porque al final vamos a tomar todos estos elementos y todos esos van a distribuir normal si es que nosotros vemos esto. ¿Ya? Es como X igual, voy a copiar lo mismo de acá para que se entienda. Por si lo ven en otras partes, porque yo lo he visto. Es como que cada uno de esos elementos distribuya normal. Cuadrado, normal, sigma, o sea, mu, cuadrado y así para todo. Hay un chat. La parte A la hicieron, sí, la acabamos de hacer. Va a quedar grabado de todas formas, ¿ya? Si es que llegaste tarde. Ya. Ya. Entonces, yo se los digo solo por si lo encuentran después, no sé, porque estaban consultando por libros y en los libros se ocupa esta notación, así que ojo con eso. Ya, vamos a seguir. Me fui por la tangente. Ya. Entonces, x distribuye normal, es decir, x es una variable aleatoria que se distribuye normal, ya lo mismo, con media mu, varianza sigma cuadrado. Suponga que sigma cuadrado es conocido, eso es muy importante, asumiendo un nivel de significancia alfa igual a 0,05, o sea, 5%. Esto es lo que nos piden. Encuentre el menor tamaño muestral n en los naturales
tal que el ancho del intervalo de confianza de mu, o sea, vamos a tener que sacar un intervalo de confianza para el parámetro mu, sea menor o igual a 0,1 punto sigma. Ya, como nos dicen que tenemos que establecer esta condición sobre un intervalo de confianza, en particular sobre el ancho de un intervalo de confianza, vamos a armar un intervalo de confianza, con la significancia que nos dicen. Entonces, pero ustedes saben que para sacar el intervalo de confianza yo necesito de un estadístico. Yo necesito de este estadístico para determinar el intervalo de confianza de la media. Estadístico que equivale al promedio menos el parámetro poblacional, que sería mu, partido por sigma, partido en raíz de n, porque este es el error estándar, standard error. ¿Ya? Y nosotros tenemos que saber cómo distribuye. Y bajo los datos que nos dan, sabemos cómo distribuye. Recuerden que acá no podemos... ¿Por qué normal? Escuché normal. Porque siempre es normal. Ay, sorry, no escuché. Porque cada elemento distribuye normal. Cada elemento, ya. Pero acá nosotros igual estamos trabajando con el promedio. ¿El promedio cómo distribuye? Si cada elemento distribuye normal. Normal también. Porque nosotros sabemos que la suma de variables que distribuye normal es normal. Y si también a una variable que distribuye normal yo la multiplico por una constante, por ejemplo por 1 partido en n, también va a seguir siendo normal. Entonces, tenemos que esto va a distribuir normal, ya que esto es sin considerar TCL, eso es lo que le quería decir, porque nosotros tenemos que determinar el n. Si el n fuera grande, ahí ya por TCL normal, pero acá no sabemos el n, puede ser pequeño. De hecho, nos piden encontrar el menor n. Entonces, normal bajo otra justificación, ya que x es una suma de variables aleatorias normales multiplicada por una constante. Una constante que va a ser el 1 partido en n. Porque nosotros sabemos que esto se define como 1 partido en n, la suma de todos los xy, ¿cierto? Entonces, si el xy es constante, esto va a distribuir normal. Ya. Entonces, sabiendo cómo distribuye, démosle a expresar el intervalo. El intervalo nos va a decir que el intervalo de confianza, la probabilidad del intervalo de confianza contiene a mu va a ser igual a 1 menos la significancia que yo tengo. Recuerden que así se define el intervalo de confianza, para la media. Y en general para cualquier parámetro que nosotros tengamos acá. Siempre esto es lo que satisface un intervalo de confianza y por eso se calcula de esta manera. Entonces, como yo quiero que sea un intervalo, esto va a tener límites. Va a tener un límite que va a ser a, y aquí yo voy a tener mi estadístico, menos mu partido al sigma partido en n, o sea, menor a b, y esto va a ser igual a al 1 menos 0,05, que al final es el 95%. Bien, entonces yo sé que esto distribuye normal, y en particular, como es el promedio restado por el mu, distribuye
normal con media 0 y varianza 1 o sigma cuadrado. Por lo tanto, yo sé los valores que están acá. Estos valores van a ser valores críticos, teóricos. Porque si bien recuerdan, cuando yo buscaba intervalos de confianza en una distribución normal, el intervalo era simétrico. Es decir, que si yo tengo una significancia del 95%, o sea, esta es una normal, ¿ya? Normal 0, 1. Si tienen dudas, me paran nomás. Por si acaso, si es que voy muy rápido. Entonces aquí está el 95% de los datos. Y aquí un 2,5, que es lo que no voy a considerar porque mi intervalo va de acá hasta acá. Y aquí un 2,5 también. Ya. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos esta significancia, en estos valores de acá tenemos un menos 1,96 y acá un 1,96. Y estos al final van a ser nuestro A y B del intervalo, van a ser nuestros valores teóricos, por así decirlo, o valores críticos. O sea, esto es lo que tenemos. ¿Se entiende? Asumo que sí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces yo puedo reemplazarlo para así poder empezar a desarrollar mi intervalo. Tengo un A que equivale a menos 1,96 menos el estadístico que tengo acá, partido en n, más el 1,96. Todo esto igual a una probabilidad de 0,95. Aquí ya puedo empezar a hacer el álgebra, que es multiplicar por el sigma, por sigma raíz de n, 1,96 sigma raíz de n igual a 0,95. Entonces ahora voy a restar más 1,96, voy a restar el promedio para sacarlo del rango de en medio. X menos mu menos el promedio. Aquí es pura álgebra. Y como yo quiero tener el mu, no menos mu, puedo multiplicar todo por menos 1. Eso sí, ahí los menores van a pasar a ser mayores. Así que ojo con eso. Aquí me va a quedar un X más un 1,96 porque cambian los signos. El menor pasa a ser mayor. Y este también. Este X va a cambiar de signo. 96 sigma raíz de n 0,95. Bien, fíjense que ya tenemos los límites de nuestro intervalo, por lo tanto, IC del promedio, intervalo de confianza, va a ser X más menos 1,96 sigma raíz de n. Lo que también se puede escribir de otra manera como X menos 0,96 sigma raíz de n, X más 1,96 sigma raíz de n. Ahora, ya tenemos nuestro intervalo. ¿Todo bien con el intervalo? Ya. Entonces, ahora podemos establecer la condición que nos dijeron, que es que el menor, lo que está en amarillo, encuentre el menor tamaño muestral de n naturales, tal que el ancho del intervalo de confianza de mu sea menor o igual a 0,1 sigma. Ahora vamos a establecer esa condición teniendo el intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el ancho del intervalo de confianza? Sería
este valor de aquí menos este valor de acá, ya que eso es lo que es como cota superior menos cota inferior. Con eso tenemos el ancho. Entonces hagamos eso. X más 1.96 sigma raíz de n, la cota superior menos la cota inferior, que va a ser X promedio 1.96 sigma raíz de n. Y esto nos decían que tenía que ser menor o igual a 0,1 sigma. Y ahora tenemos que solamente desarrollar. Fíjese que el promedio depende de n, pero no tenemos que expresarlo como 1 partido en n por la sumatoria de los x, y, porque fíjense que se nos va a ir acá y acá, aquí va a quedar multiplicado por menos 1, entonces se nos va. ¿Ya? Se va el promedio. Entonces nos va a quedar 2 por 1,96 por sigma raíz de n, todo esto menor o igual a 0.1 por sigma. Y acá también el sigma se nos va, porque los dos lados están multiplicados por el sigma, así que adiós sigma. Tengo que calcular 2 por 1,96, eso era, lo tengo anotado porque no lo sé de memoria, 39,2. Ah, no, 3.92, estoy puro leseando. Entonces esto repartido en n, 0.1, paso el n para el otro lado, paso el 0,1 dividiendo y me va a quedar 39,6 y aquí un raíz de n. Y acá lo que puedo hacer es elevar al cuadrado para tener el n solito, sin raíz. Cuadrado, y cuando yo elevo al cuadrado, este lado me queda como 1536.64, créanme que es eso. Uy, para que se note el puntito. Menor o igual a un valor absoluto de n, pero nosotros sabemos que el n siempre va a ser mayor o igual que 0, ya que representa el número de observaciones, el tamaño de la muestra. Y lo voy a reemplazar, para que quede más claro, igual que n, ya que n mayor o igual que 0. Y ahora, nos decían que encontramos el menor n que cumpliera esta condición. Esta condición de acá. ¿Cuál es el menor n de los naturales que lo cumple? La igualdad. Pero este es un natural. 16, ¿no? Aquí no hay un punto, este es punto de la plantilla. Es un 1536,64. 537 debería ser. Exacto. Entonces, el n, voy a colocar acá, menor n que satisface esto, n en los naturales, de la condición es n igual 1,537. Y con eso concluimos la pregunta y respondemos lo solicitado. ¿Quedó alguna duda del desarrollo? ¿Alguna parte en la que se perdieron? O sea, yo no tengo una duda, sino que estoy viendo lo que yo hice, me equivoqué en multiplicar el 2 por 1,96. ¿Ya? Dio como, no sé, 3.000. ¿Tuviste un error de arrastre por eso? Sí, o sea, me dio 1.400 y tanto el número, pero tuve un error por eso. Ah, ya. No, pero si es un error algebraico, no hay mucho descuento por eso. Si al final importa que sepan estructurar la construcción del intervalo y luego saber abordar la condición. Entonces, no te preocupes tanto porque no va a ser un descuento muy grande. Ah, pusieron un chat. Si las notas están muy malas, se normalizan. Ya, pero tranquilo, si de verdad nosotros tomamos en cuenta todo lo que pasó y vamos a revisar acorde a eso. De verdad. ¿Qué pasó, Eve?
Úrsula tiene la manito levantada. Ah, Úrsula, dime. Hola, es que tenía la duda de que si era necesario hacer lo primero que hiciste, como yo no podía llegar y aplicar como la fórmula del intervalo de confianza que es conocida. Sí, de hecho, si te das cuenta, este intervalo, la fórmula que ustedes pasaron, Es la de acá seguramente abajo, claro. es esto. Al final ya hice como la Sí, parte larga que fue demostrarlo sí, paso a como para paso. explicarlo. Sí, pero en Ya, realidad bueno. esto es igual que X. Seguramente ustedes vieron como esta fórmula con un Z alfa, que es el valor crítico de acá, por Sí, el error estándar, que también esto de acá. Si al final es lo mismo. ya sí. Muchas gracias. De nada. Claro, ¿Sí? la parte de demostrar que si cada variable distribuía normal, el promedio también distribuye normal, eso también era necesario, porque, o sea, al menos yo llegué y como chanté que, así como que el promedio menos mu partido en sigma por raíz de n era, distribuía así como partida ahí, ¿cachai? No, Pero lo no pusiste tomé como por la parte de TCL. arriba. Sí. Por TCL, claro, es que igual hay un problema con decir que es por TCL porque TCL se da cuando el n es grande. Y acá nos piden determinar el n, no sabemos el n. Entonces, claro, pues no era directo decir por TCL. Y quizá esa era como la trampita de la pregunta, porque uno está acostumbrado, al menos como a inicios del curso, como dicen, ya por TCL todo es normal. Pero claro, hay una condición para que se cumpla TCL, que es una condición sobre el n. Pero, a ver, para terminar esto, pero sí, pues yo tampoco, o sea, tampoco era como el centro de la pregunta eso. Entonces, al igual que el compañero, yo te podría decir que tampoco va a tener un descuento muy grande por eso, porque al final se entiende que siempre, no sé, como que se tiene la mala costumbre quizá al principio del curso que le muestran TCL a uno y después uno dice ya todo es normal. O sea, se puede hacer en la vida, pero siempre hay que tener en cuenta que el n tiene que ser grande. Entonces, como no era el centro propio de la pregunta, no creo que haya un descuento muy grande por eso. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, tengo un chat. Yo no dije el por qué, solo lo usé. Claro, tú hiciste probablemente lo mismo que la compañera, Hugo. Y sí, pues lo mismo te respondo, que al final esto es como que da una lección de que el TCL hay que tener ojo para poder aplicarlo en el N, ¿ya? Pero eso, tampoco se preocupen tanto por eso. Igual se entiende que al principio recién están madurando esta materia. Eso. ¿Otra duda? ¿Alguna inquietud para pasar a la parte de la EVE? Duda en el chat. De la P1 al control, sesgo, consistencia, un estimador que nos daban. Tú estuviste al principio del auxiliar, que no sé si te refieres a este problema. ¿O era otro? Porque acá No, claro, estamos... hay otro más. Ya, sí, es que por tiempo no los vamos a alcanzar a hacer acá, pero pronto se va a subir la pauta y ahí van a poder ver la pauta y claro, si tienen dudas, ningún problema, nos mandan un correo y se los resolvemos o en el foro mejor, que es más aconsejable. Eso. Ya, pues si no hay más dudas, o bueno, este es el momento de decirme sus dudas antes de pasar a la P2. ¿Todo bien o hay algo más? Ya, parece que no. Entonces, dale, Eve, con todo. Voy a dejar de compartir. Se me olvidó cómo dejar de compartir acá. Ay, sí, acá. Listo, Yo te digo, todo tuyo. Te di el host, ¿cierto? que tengo host. Ya. Pregunta 2, es de hipótesis. Esta pregunta está muy enfocada como en un test de hipótesis genérico, más que en la matraca de un test de hipótesis. Así que por eso quizás fue como un poco descolocada la pregunta cuando la plantearon, porque yo sé que venían con la matraca de llegar y hacer como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, buscar el valor en la tabla y listo, y comparemos estadísticos y se rechaza o se aprueba. Pero esta pregunta también está enfocada al tema de los pasos, pero argumentando por qué se hace cada paso. Ay, se me pegó. Ahí sí. ¿Alguien quiere leer el enunciado?
Ahí. Base. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Algún voluntario, voluntaria, voluntaria? No, ya, lo leo yo. En su último informe de género, la Comisión de Mercados Financieros muestra que, comparado con deudores hombres, la proporción de deudores mujeres en situación de mora ha sido sistemáticamente. Lo anterior se da tanto para créditos impagos de 0 a 90 días, como también para créditos en pago más de 90 días, como se ve en los gráficos. En consecuencia, la CMF argumenta que las mujeres son, en promedio, mejores pagadoras de créditos que los hombres. Veamos cómo qué podemos sacar de acá. Acá nos habla mucho de proporciones, así que lo primero que sale a la mente es un test de proporciones. Y también nos dice que las mujeres son en promedio mejores pagadores, o sea que si lo traducimos a algo más, más matraqueras, como mujeres. Se pega. Eve, te escuchas un poco pegada. Intenta hablar ahora. Déjenme cambiar de internet. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Si no, me dan 2 segundos y me cambio de lugar. O mejor Entonces, intenta eso, la primera porque pregunta nos dice, ya, un segundito. como que al final se pega. Esperemos que la Eve se cambie. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Ya. Entonces la primera pregunta nos dice, defina formalmente un test de hipótesis para verificar estadísticamente el argumento que esgrime la CMF. Establece claramente cuál es la hipótesis nula y la alternativa, y define una estrategia para testar la validez. Acá cuando nos dicen definir una estrategia es definir los pasos. Sea claro con los supuestos y el paso a paso para implementar el test. Vamos con esto. ¿Cómo definir la estrategia? Por pasos. Paso 1, definir hipótesis nula y alternativa. Paso 2, definir un nivel de significancia si es que no lo dan. Paso 3, definir un estadístico de prueba y calcularlo. Paso 4, revisar el valor crítico. Paso 5, concluir. Y veamos un qué pasa así. Pero estos no están los pasos, así que relájense. Vamos. Definir la hipótesis. Como les dije, el enunciado en sí habla mucho de proporciones, por lo que lo primero que se viene a la mente es un test de proporciones. Y también nos dice que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, o sea que tienen una proporción menor. Sea PM, la proporción de mujeres deudoras, y PH, la proporción de hombres deudores, tenemos que la hipótesis nula es que tienen el mismo nivel de deuda, que PM es igual a PH. Y la hipótesis alternativa es que las mujeres tienen una menor deuda que los hombres. ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta. Sí. Dime. Si en el problema no hablaban de que hablaban del promedio al final, yo podría haber hecho como el promedio de las proporciones y haber hecho test de media. Sí, si hubiese hablado de promedios y de medias lo hubiese podido hacer, pero acá habla como exclusivamente de proporciones, entonces es más como al hueso hablar de proporciones que de medias. Pero si hiciste los supuestos correctos para decir como, para tirarte al test de medias, no hay problema. Vamos con lo que sigue. Ahora, definir nivel de significancia. ¿Por qué es importante definir un nivel de significancia? Porque nosotros queremos evitar los errores de tipo 1 y el tipo 2 lo mayor posible. Entonces, el nivel de significancia, entre menor sea, más vamos a evitar estos errores. Y como no se especifica en el enunciado, lo vamos a definir a nuestra conveniencia. Usualmente se ocupa entre un 1% y un 5%. Vamos con el paso 2. Ahora, vamos a definir el estadístico de prueba y a calcularlo. Entre comillas, calcularlo porque no tenemos datos. Entonces,
Como los datos son entregados por la CMF, podemos suponer, y vamos a hacer el supuesto de que la cantidad de datos es muy grande. No van a trabajar con 25 datos, vamos a trabajar con miles de datos. Entonces, podemos asumir por TCL que las muestras siguen un comportamiento normal. Por otro lado, como les venía diciendo, el enunciado habla mucho de proporciones, por lo que es necesario que el estadístico sea de proporciones, y el estadístico de proporciones es como se muestra acá. ¿Les ven mi cursor? Yo no lo veo, aquí está. El que se ve acá, que Z es igual a la proporción de mujeres menos la proporción de hombres, partido en la raíz de la proporción de la población total por 1 menos la proporción total por 1 menos el número total de mujeres más 1 partido del total de hombres. Y ahí tenemos el estadístico. Y como no hay más datos, hasta ahí se deja. Y si quieren, hubiesen podido así como explicar cómo se calcula la proporción de la población total, pero eso ya es por definición y no sé cuánto tiempo me queda, así que lo voy a dejar hasta ahí. Igual va a estar en la pauta, así que relájense. Lo pueden ver después en la pautita. ¿Por qué es importante todo lo que hemos hecho? Nosotros tenemos que, voy a mover esto acá. Nuestro test tiene esta forma. Hasta acá, lo que está en verde va a ser la región que nosotros queremos como rechazar. Y tenemos que encontrar el número, o sea, el Z crítico, que nos va a decir si tus datos están dentro de la zona de rechazo o están dentro de la zona de no rechazo. Entonces, ahora vamos a encontrar el Z crítico, o el estadístico crítico. Ahora, vamos a revisar el valor crítico y a concluir. Como dijimos que había muchos datos, vamos a usar la tabla de distribución normal y vamos a buscar el nivel de confianza para construir el Z crítico. Como no tenemos un valor o no nos dimos un valor, hay que como especificar cómo se busca el valor de confianza, o sea, el Z crítico. Y aquí hay que tener mucho ojo con la conclusión, porque va a depender como de qué tabla ocupaban ustedes. Si ustedes ocupan esta tabla de acá, que es para el test de cola de la izquierda, ese que está acá, esta parte de acá, si se dan cuenta, es un menos Z crítico es menor a Z, y en este caso se acepta el test de hipótesis. Pero si ocupan esta tabla, este menos no va. ¿Por qué no va? Porque si se dan cuenta, esta Z ya tiene el menos. Pero si ocupan la tablita de acá, esta Z de acá no tiene el menos. Así que se pone porque estamos trabajando con esta región. Así que depende de qué tabla utilizan. Y si se dan a suponer. Disculpa. Es que yo no veía tu mouse, entonces cuando decías la tablita de acá no lograba ver. Entonces, chuta. decir como la tablita de la derecha o de la izquierda para que se entienda. Ya, la tablita de la derecha, de mi izquierda, esta de acá, la que está a este lado, si se dan cuenta, en la fila de los zetas están los valores negativos. Entonces, en ese caso, el Z crítico, si se dan cuenta, Z crítico está entre paréntesis, está multiplicado por un menos. Ese menos no va, porque ya está dado por la tabla. Pero si ocupan la tabla de la izquierda, no, de la derecha, perdón, tienen que ponerlo, porque están ocupando la tabla que tiene el test de cola hacia el otro lado, hacia la derecha. Entonces, ahí tienen que tener ojo con el supuesto de qué tabla ocuparon. Y ahí tienen que decir cómo se rechaza o se acepta su test de hipótesis, bajo qué condiciones. ¿Y qué pasa si se eligieron otro valor estadístico como el test student? Se espera que hayan elegido los supuestos como correspondientes para ese estadístico. Por ejemplo, que el n haya sido más chico, por qué, cómo, cuándo, dónde, y cosas así. Como ustedes pueden haber hecho cualquier test en realidad, pero todo depende de su estadístico, no hay que ver su estadístico, de sus supuestos. Ahora, ¿por qué es importante el TCL? Que es la parte 2 de esta pregunta. El TCL es importante porque la proporción en sí la podemos interpretar como una media, ya que su definición son casos favorables entre casos totales. Y como suponemos que tenemos una muestra
gigante, porque es de la CMF y trabaja con miles de datos, con TCL podemos decir que la estadística de proporciones se distribuye de forma normal. Esa sería la pregunta 2. ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta Dale, del José. enunciado. Sí, vamos para el enunciado. Dime si tienes el enunciado más. Sí, que no, a ver, Pero que, déjame lo pongo que está un poco lento. sí, dale, no. Así. ¿Puedo preguntar algo por mientras? Sí, dale. Mientras Ya, cargas. en la parte, por ejemplo, de cómo verlo el valor crítico, con solo como, porque yo hice como el dibujito del gráfico, con eso ya se explica que estoy usando cierto tipo de tabla, ¿cierto? Si lo pusiste, Sí. sí. Pero Yo hice el gráfico y puse como y especifiqué la zona de rechazo y que ahí iba el valor crítico. sí. Pero ahí, la tabla más que nada se utiliza para explicar como la zona de rechazo, como el valor Sí. de rechazo. Pero Sí. sí, si pusiste grafiquir, dijiste acá va, lo ocupé, sí, está bien. Ya, bueno. Ay, se me fue el... Se ve negro, bebé. ¿Se ve negro? Sí. Chuta, a ver. Ahí sí se ve. Se ve como ¿Sí? la interfaz del Canva. Como la página Sí, del Canva. es que aquí estoy, porque no está cargando. El enunciado, acá está el enunciado. José me pregunta por el enunciado. Sí, sí, ahí se ve, sí. Mi pregunta era, es que como al principio habla de las proporciones y después dice como en consecuencia habla de los promedios después, entonces ahí como que me descoloqué un poco, entonces ¿cómo puedo saber yo al final? Porque yo hice por ejemplo test de media en vez de proporciones porque me quedé con esa conclusión que una al final, entonces Si eso como que eso me enredó un poco. si te diste el supuesto de que estaban pidiendo como los promedios, no hay atado. ¿Yo por qué me fui por test de proporciones? Porque las tablas te entregan proporciones y porque al fin y al cabo lo que están diciendo es como que si, lo que yo interpreto de este enunciado es que la proporción de deuda de las mujeres es menor a la proporción de deuda de los hombres. Por eso lo hice con test de proporciones. Pero si te diste los supuestos correctos para un test de media, no hay problema. Todo acá depende de los supuestos que tú te hayas dado. Ya, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿A la una? ¿A las dos? Si no, pasamos a la P3, que está potente. Ya, Caro, te dejo el mando. Ya. ¿Cómo dejo de compartir? Comparto el tiro. Ya. Al tiro lo pongo. Uy, se me perdió. Aquí está. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve. Ya. Perfecto. Bien. Yo para este caso, para hacer la pauta, elegí trabajar con un archivo R Markdown. No sé si ustedes los conocen porque me fijé que trabajaron con R Project. Para explicarle entonces cómo funciona R Markdown. ¿Lo conocen? ¿Lo han pasado? Nada. ¿Aló? Creo que alguien habló y no caché. No, yo no cacho eso nada. Ya, miren, les voy a mostrar qué es un R Markdown porque, bueno, es bueno que lo sepan porque se ocupa harto en los siguientes cursos. Como en aplicaciones, que el curso que sigue después, marketing.
Miren, un archivo de Markdown, que es el que les estoy mostrando acá, que se renderizó como un HTML, es un tipo de notebook. Notebook se les llama a aquellos archivos que uno puede poner texto y a la vez puede enlazar líneas de código. Al igual que RProject o un script, esto también puede ser, esto se hace desde un IDE, que es RStudio, el que ocupamos en el curso. De hecho, acá yo lo tengo. Ya tengo mi archivo con todo el desarrollo de su control. Esto es RStudio. ¿Y cómo yo hago un RMarkdown? Yo me voy para acá. Esto va a quedar grabado por si quieren ocuparlo para sus siguientes tareas. Yo me voy a New File, RMarkdown. Y acá yo, no sé, título, un archivo de prueba. Autora yo. Y lo quiero renderizar en un HTML cuando esté listo. ¿Ya? Entonces ahí se me crea un nuevo archivo, un archivo de prueba como título, y acá ustedes van a ver este código, yo lo voy a borrar para enseñarles todo desde cero. Y bien, ¿cuál es la gracia? La gracia, como yo le estaba diciendo, es que yo puedo poner texto acá, yo puedo poner títulos, por ejemplo, hola a todos, y acá yo puedo seguir poniendo texto como si fuera un látex, un informe, lo que sea, que tenga texto, y le añado texto, y también puedo insertar bloques de código, que al final es lo que nos va a interesar. ¿Por qué les introduzco también esto? Porque ustedes van a tener que seguir usando R, y luego van a tener que hacer mayores análisis en R, mayor de lo que hicieron en el control, porque después vienen regresiones lineales, y ahí las regresiones se ponen en R, y tienen que analizar mucho, y a veces es bueno tener todo en un mismo lugar. No sé si acá hago A igual, acá yo estoy programando en R, A, yo corro esto y ahí me muestra el 2. Esto es un ejemplo muy burdo, pero solo para enseñarle cómo se crea un archivo en R Markdown y cómo lo pueden trabajar. Y yo después puedo hacer NIT acá, que es para que me genere un HTML relacionado a este código que yo hice. Se va a llamar Oli. Y si yo lo guardo, este HTML se va a empezar a generar. Justamente no se empezó a generar ahora. Ah, ahí está. Aquí probablemente le va a aparecer un porcentaje, le va a aparecer una nueva ventana, y ahí está, un archivo de prueba creado por el autor, quien les habla, 24 de septiembre, hola a todos, Oli, y ahí está el código. Ejemplo para hacer su R Markdown en caso de que lo necesiten. Consulta. ¿Sí? Y tú agregaste el hola a todos así con un gato antes, ¿eso era como, cuál es la diferencia entre no ponerle gato antes y sí ponerle? Si te fijas, este sale más grande. El gato como que identifica los títulos. Y mire, si Ya. yo le hago otro gato, como que si hago 2 gatos seguidos, me va a aparecer un poquito más chico, como que es un subtítulo. Hago knit. Uy, ¿por qué anda tan lento? Si es un simple archivo. Y ahí sale más chiquitito. Es levemente más chico, pero así es como se puede estructurar un informe aquí en R Markdown. Es como Colab, sí. De hecho, esto es un notebook también. Colab es un notebook. Notebook se le llama a ese tipo de archivos donde tú puedes escribir a la vez que añades bloques de código, digo. ¿Ya? Eso, breve introducción. Y ahora vamos de lleno a lo que es nuestro HTML generado, que contiene el desarrollo de la pregunta 3. No sé si leer todo el enunciado porque es gigante y igual ustedes ya lo tienen más o menos fresco. Lo voy a resumir. Ustedes tienen una base de datos de los trabajadores de IBM en Estados Unidos. Ay, no pregunté si había dudas sobre el R-Markdown que hice. Perdón. ¿Quedaron dudas? Asumo que no, que me había asustado por si alguien se quedó con alguna duda. Vuelvo, perdón. Pregunta 3. Tenemos una base de datos de trabajadores de IBM en Estados Unidos. Son 1470 observaciones, donde la unidad del trabajador, o sea, la unidad de análisis es el trabajador. Y se tienen las siguientes variables, que es desgaste, que es una binaria que toma el valor 1 si el trabajador se siente desgastado laboralmente, o 0 si no. Está el género,
que es una variable binaria que toma valor 1 si es hombre, 0 si es mujer, estado civil, edad, distancia, educación, ingresos, satisfacción, total de años, balance, balance de vida laboral, que ahí es una variable categórica donde 1 es mal, 2 es bien, 3 es mejor y 4 es excelente. Esto es lo mismo que vieron ayer. Y bien, ahora vamos a empezar a programar. Y antes de abordar las preguntas, yo les aconsejo limpiar el entorno de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces nosotros cuando corremos códigos, no sé, aquí aparecen unos plots, aquí salen muchas variables. Entonces la idea es que todo eso esté limpio a la hora de correr un código. Entonces para eso podemos ocupar una serie de comandos, que por ejemplo este de aquí, que limpia todos los objetos creados en R. O sea, que en esta parte de valores va a quedar limpia. Graphics off, para limpiar los gráficos, o sea que no queda ningún gráfico de alguna programación pasada. También esto no es de limpieza, esto era la limpieza. Podemos hacer un options is3 solo para, por ejemplo, si pongo 2, los números decimales van a llegar a la centésima, si pongo 1 van a llegar a la décima, y si pongo 3 a la milésima. Esto es para que no me salgan números decimales gigantes. ¿Ya? Es solo por conveniencia, si ustedes quieren lo pueden omitir. Pero se aconseja que empiecen con estas cosas. También está la semilla de aleatoriedad. Esto se aconseja usar cuando nosotros trabajamos con variables aleatorias. En particular cuando nosotros generamos muestras aleatorias. Ya que, como es aleatorio, siempre se nos va a generar muestras distintas. Por ejemplo, yo quiero generar una variable A que venga de una normal. Esa variable A, siempre, si yo lo corro, no sé, 5 veces, lo más probable es que esas 5 veces me dé una variable distinta. Entonces existe lo que se llama la semilla. La semilla es algo que yo puedo fijar. Por ejemplo, aquí yo fijé una semilla 1, 2, 3, 4, 5, y eso me permite que yo cuando corra A, me lo saque de una normal, ese valor siempre va a ser el mismo. O sea, lo saca aleatoriamente una vez, pero como yo tengo esta semilla que me asegura que las veces que yo voy a extraer ese valor va a ser el mismo. Esto es conveniente, sobre todo cuando se hacen análisis sobre, no sé, generación de muestras aleatorias, porque así yo voy a poder establecer un análisis sobre una muestra que siempre se va a mantener, por así decirlo, ¿ya? Es un poco difícil entenderlo ahora, pero con el avance quizás del curso pueden entenderlo más, y de hecho creo que puede que ni lo ocupen, pero después, no sé, cuando lleguen a Marketing 2 y tengan que hacer modelos de Machine Learning, ahí va a ser más útil. Pero eso, para que lo conozcan nomás. Se cargan algunas librerías. Yo cargué acá unas librerías ggplot, que es librería de visualización de datos. Otras librerías también, pucha, estoy en la hora. ¿Qué hacemos? ¿Quieren quedarse o si quieren yo les grabo un video explicando toda la pregunta? Ni siquiera hemos pasado las preguntas, perdón. Digamos, ¿Sigamos? no, Ya. Sí, yo ¿Todos también están de seguiría. acuerdo? Démosle, ya. Dele nomás. Ya, igual voy a intentar ir rápido, no como quedándome tanto en estos detalles, porque al final estoy perdiendo mucho tiempo en esto, pero estas son librerías necesarias. Ustedes ya ocuparon librerías en otros auxiliares, parece. Y bien, ¿qué es lo que hacemos primero? Nosotros vamos a leer la base de datos, que yo en este caso le puse desgaste laboral, que la tengo en mi carpeta, la misma carpeta donde tengo el archivo de Markdown. Aquí está desgaste laboral. Lo leo como un CSV porque yo lo descargué como CSV. Y luego, esperen un momento. Que se me seca la garganta. Luego yo voy a querer visualizar esta base de datos para ver cómo se ven las primeras 6 filas y las primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, estaba acá. 8 columnas. Solo para ver cómo sacarle una foto a la primera parte de la base de datos para... A ver, tengo un chat, lo siento. Después de ver cuántos puntos perdí en el control, creo que el ramo me empezó a gustar tanto que repetiré la presencia el próximo semestre. Oye, no piensen eso. No piensen eso, si de verdad este ramo se pasa.
Además vienen los casos donde ustedes van a poder adquirir décimas para sus tareas, sus controles, así que aprovechenlo. A partir de la próxima semana. Spoiler. Ya. Aquí yo solo le saqué una foto de esta base de datos para ver, no sé, aquí yo puedo ver, por ejemplo, que el desgaste es una variable binaria, el género también, estado civil, la edad es numérica y tengo varios datos de personas que tienen 41, 49 y así. ¿Ya? No me voy a quedar tanto de esto. Este código extraño es porque estoy ocupando una librería que me permite ver el gráfico, o sea, la tabla de esta forma bonita, ¿ya? No se complican tanto así como qué hace KBL, qué hace styling. Esto lo único que hace es darle formato a mi tabla, porque si ustedes corren el head por sí solo, les va a mostrar la tabla también. En el RStudio puede que se le vea más bonita, pero cuando lo renderizan a HTML, probablemente se vea como con estos gatos y claro, no va a ser tan estética, ¿ya? Parte A. Esta es la parte que probablemente le quitó mucho tiempo a todos porque había muchas variables. Pero bueno. Reporta el promedio, varianza, moda, mínimo y máximo de las variables edad, distancia, educación, ingreso, total de años, y separando por trabajadores, esto es muy importante, con desgaste y sin desgaste, porque queremos comparar estas distintas métricas entre estos dos grupos, ¿ya? De hecho, ahí nos dicen, describe brevemente cómo se comparan los desgastados de los no desgastados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos DF Workers, que es la base de todos los trabajadores, entonces los vamos a separar. Vamos a crear un nuevo data frame, una nueva tabla de datos como esta, pero solo yo le voy a poner una condición. Toma mi DF Workers y a ese DF Workers déjame solo las filas cuyo desgaste sea igual a 1. Así yo voy a tener los desgastados en este DF Burnout como desgastado. Y de la misma forma, análogamente, yo voy a tener otro data frame, que va a ser un data frame filtrado del DF Workers, que yo le voy a decir, solo dame aquellas filas cuyo desgaste sea 0. Así yo los logré separar. Y bueno, para obtener la moda, yo definí una función getMode, que en realidad yo no la definí yo. Yo la busqué en internet porque no encontré fácilmente una función que fuera de la moda en R. Así que yo puse moda en R y fue lo primero que me apareció. Puede que en varios hayan hecho lo mismo y se permite porque en realidad no, yo no puedo encontrar fácilmente una función de moda. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a análisis variable por variable. Está la edad. Acá es probable, no se asusten si esto no es igual a lo que tienen porque yo lo hice de una forma distinta. Para ustedes, lo que importaba era que calcularan esto, estas cosas que hay acá. ¿Ya? Que lo calcularan, no sé, y quizás le quedara algo como así. ¿Ya? El cat es como un print, ¿ya? Pero yo no lo quise hacer así porque para efectos de explicar no me iba a quedar en un formato bonito, como que me iba a quedar un bloque código abajo el min, un bloque código abajo la varianza y así iba a quedar un código muy grande y es probable que a ustedes le haya quedado un código muy grande por eso. ¿Ya? Entonces yo también ocupo una tabla para esto, para que eso no se me vaya tanto tiempo, no voy a explicar tanto, pero aquí está bien detallado cómo se programa esta tablita. ¿Ya? Claro, ¿Sí? una consulta que ya yo hice todo eso, pero por ejemplo, no sé, después me di cuenta que por tiempo no tiré los prints de los datos, pero si tú corrís mi código, te los va a ir agregando, no sé, aquí en las tablitas al lado en el RStudio. Eso está bien. ¿Cómo es la tablita al lado del RStudio? En ese cuadro que sale en la esquina superior derecha que te va como agregando los valores. Acá en valores, Y ahí se pero los tú va reportando. especificaste que, no sé, acá escribir un comentario como, ya, el promedio se llama tal variable, porque aquí te aparece el nombre de las variables y el valor, ¿cierto? Sí, sí. ¿Hiciste referencia a eso? Eh, no, ¿O se entiende por lo menos? Porque yo si se creo que entiende sí. no debería haber mayor problema. Puede que cueste un poco más revisarlo, pero claro, igual vamos a tener consideración en esos casos dado que tuvieron poco tiempo. ¿Ya? Ya, vale. Ya. Entonces yo tengo acá todos mis indicadores y voy a comenzar a analizarlos uno a uno. Yo veo por acá, por ejemplo, que la media de no desgastados es 4 años mayor que las de desgastados,
pero también tengo una varianza enorme para cada grupo. Entonces, como que esta edad no es tan concentrada en este valor esperado, ¿ya? La moda también se cumple que los no desgastados son mayores, ¿ya? Son mayores también por 4 años, coincidió. Y los datos se mueven en similares rangos, como se tiene un mínimo, se tiene un máximo, ¿ya? Claro, acá está lo mismo que dije, por lo tanto se puede concluir que los no desgastados suelen ser personas mayores a los no desgastados. Pero también es importante decir que estos datos tienen mucha dispersión, tienen mucha varianza. Distancia al hogar. Acá también vemos que en media hay una diferencia, que los desgastados en promedio viven más lejos que los no desgastados, ¿ya? Pero también hay una dispersión súper grande, pero en cuanto a moda, mínimo y máximo, son iguales, ¿ya? Pero igual podríamos decir que solo guiándonos por el promedio, los desgastados viven más lejos. Por temas de tiempo me voy a saltar los otros porque el análisis es muy parecido, ¿ya? Les voy a decir solo la conclusión final, que es como agarrar todos estos mini análisis y juntarlos en uno solo. Quiere decir que puede concluirse que los desgastados son personas más jóvenes, que viven más lejos del trabajo, comparten los mismos grados académicos que los no desgastados, eso para el análisis que se hizo para el atributo de educación, tienen menores ingresos y tienen una mayor trayectoria laboral en la empresa. ¿Ya? Ese es como el análisis general, global. Parte B. Aquí tenían que graficar un histograma para las variables ingreso mensual, edad y distancia, detallando los aspectos esenciales de cada distribución. Solo para el caso de sin desgaste laboral, motivo por el cual solo vamos a usar el DF not burnout. ¿Ya? Vamos con el ingreso mensual. Aquí yo voy a ocupar una librería que yo les dije que había dejado para este código, que es ggplot. No sé si ustedes la conocían de auxiliares anteriores, no sé si la ocuparon. Pero el tema es que es una librería muy cómoda para graficar, ¿ya? Probablemente ustedes hayan hecho un ist, una función ist para esto y eso no está mal, ¿ya? Solo acá yo le estoy introduciendo a una nueva librería que les puede ser útil para efectos de graficar en trabajos futuros, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona ggplot? Yo llamo a ggplot, le doy mis datos y dentro de eso yo voy a definir un atributo que se llama AES de estética, donde para el caso de histograma yo voy a poner un X igual a ingreso mensual. Si ustedes tienen, no sé, también una variable Y, como yo estoy haciendo conteo nomás, le paso un X, pero si ustedes tienen también, no sé, una variable Y, le ponen Y tal variable. Más yo histogram, que es lo que me hace el histograma, y también yo le agrego un labs, que es donde yo le puedo colocar título, eje X, eje Y, esto que está acá, ¿ya? Yo le puse histograma ingreso, frecuencia ingreso mensual, y aquí puedo ver la distribución. Y puedo ver que los ingresos se concentran en valores que están bajo los $7.000. Imaginen que el 7.000 está acá, y claro, pues la mayoría de los valores está por acá, y después como que hay valores mayores de ingresos, pero con menos frecuencia, ¿ya? Eso era importante decir. Luego con la edad vemos que la distribución quizás es como más, ¿cómo decirlo? Más distribuida, valga la redundancia, porque no es que se concentre en una sola sección, que sea a la izquierda o a la derecha, sino como que está en medio del rango de valores. Entonces, claro, también podría decir que podría aproximarse a una normal en el sentido de que es como, tiene una forma que más uniformada, por así decirlo, perdón, no encuentro las palabras para decirlo, pero tiene como esta forma, como la que sigue mi mouse. La distancia al hogar. Pasa algo parecido que con el ingreso, que la mayoría de los trabajadores parece vivir cerca, ¿ya? Porque la mayoría de los datos están acá. Bien, eso era para la parte B, vamos a la parte C. Grafique ggplot para las variables ingreso, edad y distancia, pero solo para el caso de trabajadores con desgaste laboral. Aquí es distinto, vamos a ocupar la DF burnout. Tenían que tener mucho ojo con eso porque a veces le pedían sin desgaste, con desgaste. Ya. Para esto, como lo decían ggplot cualquiera, no sé si se los dijeron en clase, pero ggplot se pueden ocupar para distintas distribuciones, pero ustedes vieron creo que el de la normal. Así que por eso nosotros vamos a ocupar
el cuboplot que me compara una distribución muestral, o sea, una que yo tengo en una columna de la base de datos, con una distribución normal, para ver si efectivamente esa distribución muestral se puede comparar, se parece a una distribución normal. Para eso ocupamos las funciones QQnorm y QQline, ¿ya? Bueno, aquí precisamente hacemos QQnorm sobre el ingreso mensual, hacemos un QQline. ¿Qué hace el QQline? Bueno, aquí me genera el gráfico QQplot, pero a mí me convendría tener la línea para saber si efectivamente los datos se van a la diagonal, ¿ya? Porque nosotros cuando hacemos QQplot queremos ojalá que nuestros datos estén en la diagonal para confirmar que efectivamente la distribución muestral se parece a una normal, ¿ya? Entonces lo hacemos para el ingreso. En este caso ya tenemos por una parte los valores teóricos, que son los valores de nuestra distribución normal poblacional, y también tenemos los valores en el LGI de la muestra. Entonces nosotros vemos que en realidad no se forma tanto una diagonal, o sea, como que tiene ganas de serlo, pero no es tanto, en realidad, especialmente por estas colas de acá que se alejan mucho de la distribución, o sea, de la línea, quiero decir, ¿ya? Por ese motivo es que no podemos asegurar totalmente la normal porque no sigue esta curva de puntos no sigue la línea, ¿ya? La edad, mismo análisis. En este caso, parece que mejoró, porque la muestra sigue esa línea en la mayor parte del rango de datos. Por lo tanto, al menos en esta parte, podría decirse que es normal, pero también hay sospechas porque acá se está separando, aunque, claro, la edad se parece mucho más a una normal con respecto a lo que pasa aquí con el ingreso. ¿Ya? Distancia al hogar. Acá vemos que como también hay una fuerte concentración de datos en la diagonal, pero claro, en las colas también hay un alejamiento igual importante. ¿Ya? Es hacer ese tipo de análisis, la parte de los QQplots. Es decir, cómo se ve la curva y cómo esto podría tener consecuencia que la muestra se parezca a una normal. Ya. La última parte que vamos a resolver en este auxiliar es la parte de generar un intervalo de confianza, que es la última parte, me parece. Habían dos partes de generar intervalo de confianza, pero las dos siguen el mismo desarrollo. Para la varianza, o no, me equivoqué. Me equivoqué en hacer la pauta porque acá decían la varianza y yo hice la media. Pero déjenme confirmar si el otro ejercicio decía la media. Porque si es la media para un ejercicio, ¿se acuerdan? Era uno con media y el otro con varianza. Ya, copié mal el ejercicio. Yo quise hacer el de la media. Imaginen que aquí dice la media del ingreso mensual, encima lo dice con el ingreso mensual, pero es lo mismo que sería con la edad. Ya, para esto yo tenía que calcular el promedio en este caso ustedes habrían calculado el de la edad. ¿Ya? Yo lo voy a arreglar esto después, ahora lo voy a explicar porque si solo hubiesen cambiado la variable edad, esto sería igual a lo que debían haber hecho ustedes, ¿ya? También van a tener que calcular la desviación estándar, todo para armar este intervalo, al igual como lo hicimos en la pregunta que comenté hace un ratito atrás, ¿ya? Ya calculamos promedio, desviación, calculamos el número el n, que va a ser el número de trabajadores, aquí no se hace la distinción. Calculamos el error estándar, que es sigma partido raíz de n, que es lo que está acá. Y ahora nosotros vamos a tener que ocupar el resultado de la tabla, que en realidad va a ser ese z estadístico, ¿ya? Con cual, que van a ser estos valores de aquí. Estos son mis z estadísticos que van a ser valores de tabla. Como tenemos una significancia del 0,01, creo que uno se podía definir la significancia, yo la definí así, tenemos un resultado de 2,58. Y ahí finalmente el intervalo es construir con todos esos valores, reemplazar los valores y hacer este intervalo. ¿Ya? Que sería promedio menos zeta alfa, error estándar, y en la cota superior, promedio más zeta alfa por error estándar. Y ahí yo lo printeo, lo imprimo de una manera conveniente y me da que el intervalo de confianza es este.
Eso es todo el auxiliar. Pucha, y voy a tener que cambiar esta parte, pero como les digo, el desarrollo es el mismo. Es igual. Solo tenían que haber cambiado como la variable de edad. Fue mala mía nomás. Así se hacía el intervalo de confianza para la media. Eso, ¿quedó alguna duda de los que se quedaron? Vi que varios se fueron. Están en su derecho igual. Es bien tarde. Duda, inquietud, cualquier cosa. Parece que no. Ya, pues entonces concluimos esto. Concluimos el auxiliar. Dime. Yo al menos para la parte D lo hice con algo mucho más directo que déjame buscar el código. ¿Parte B o parte No, E? D. D. La de la media, la que debía haber Sí, sido la de la esta por la media. edad, ¿ya? Que al menos yo ocupé como una línea de código que era como, si mal no recuerdo, t.test, y con eso también se podía sacar el intervalo directamente. Sí. Si lo vieron en clase, ¿vieron el t.test en algún auxiliar? Mi memoria es mala, así que no puedo confirmar o negar nada. Ya, pero si justificaste su uso está bien, porque el t.test te da efectivamente un intervalo. Pero t.test. Eso se ocupa para test de hipótesis. Es un test T Sí, de media. es un- Ya, pucha. Depende cómo lo hayas definido para ver si está correcto. Vale. Ya. Igual hay que revisarlo, porque en una de esas está bien. Depende solo de cómo lo hayas planteado, porque el t.test es para test de hipótesis, no es para intervalo de confianza propiamente. Aunque sí te da un intervalo, claro. Por eso depende. Eso. Tengo un chat. Después para la varianza había que usar la distribución chi cuadrado. Sí, pues si es un intervalo de confianza de varianza, me parece que sí es chi cuadrado. Igual se los voy a subir, ¿ya? Como a falta de que me equivoque en este ejercicio, pero es la misma estructura, lo voy a agregar. Y cualquier duda, avísenme nomás. Eso. ¿Algo más? Martín. Martín. Sí, no era para responderle al compañero que habló recién, de que yo para la tarea usé el t-test y después lo comparé con la pauta y sí daba el mismo resultado que haciéndolo como manual. Así que Para en intervalo de general se da, confianza, claro, no para test de en la hipótesis. tarea. No, para la tarea, la parte Ya. computacional, que la pauta de la tarea está manual, como he hecho con todos los Ya. pasos igual que ahora. Ya. Pero yo para la tarea lo hice con el t-test y llegué al mismo resultado. Ya, Así pues. que debería estar bien. En una de Eso. esas sí, pues está bien. Claro, es que yo nunca he calculado como intervalo de confianza propiamente con t-test, sino que lo he ocupado como para propiamente test T, que es como test de media. Así que hay que revisarlo nomás, pues si, como te dijo el compañero, anímate, porque en una de esas está bueno. Eso. ¿Algo más, chicos, chicas? Parece que no. Ya, pues. Estamos entonces. Espero que les haya servido este auxiliar, que hayan podido aclarar sus dudas, haberse quedado más claros cómo resolver el control, que es súper importante en realidad. Como les digo, esta es la base estadística para entender todo lo que queda del curso, así que eso, pues, ojalá les haya servido mucho y se haya entendido. Cualquier duda, consulta, pueden escribirla por el foro, mandarnos mensaje a la Eve o a mí, tenemos absoluta disponibilidad para ustedes. Eso Así es todo. es. Muchas gracias por venir, se pasaron. Gracias por quedarse hasta tan tarde. Chao, que Chao, estén muchas bien. gracias. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Le vamos a revisar con cariño. Chao. Revisen con cariño, pero obvio. Ya. Chao, gracias. Que pasen un Chau. buen fin de semana. Ya pues, voy a cerrar esto. Sí.